Del anecdotario de los 20 años de la compañía, voy a rescatar dos anécdotas que tienen relación con los encuentros nocturnos con las fuerzas del orden. Hay que entender que una furgoneta a la 1, a las 2 de la mañana y una policía nacional o guardia civil haciendo guardia, de forma inevitable tiene que haber un encuentro. Una de ellas es en Málaga. El técnico Albert se había ido a dormir hacía un par de horas y Diego y yo volvíamos al hotel. En este caso el hotel se encontraba en una zona de un polígono industrial, no llevábamos GPS, nos habíamos perdido y empezamos a dar vueltas por la zona. En esto, la Policía Nacional, que iba haciendo ronda, vio una furgoneta solitaria dando vueltas por allí y nos puso las luces, nos hizo parar. Bajamos la ventanilla, hola, buenas noches, hola, buenas noches. Los policías nos alumbraban cada uno por cada lado de la furgoneta con una linterna. ¿A dónde se dirigen ustedes? Nosotros vamos hacia el hotel, vamos a descansar. Somos una compañía de teatro. Y en esto que el compañero que está a mi lado nos alumbra la cara con la linterna, alumbra dentro de la furgoneta, nos vuelve a alumbrar y dice, ¿y dónde está la compañía? Y otra maravillosa es en Castilla-La Mancha, misma situación, 1, 2, 3 de la mañana. Dormíamos en una pensión de carretera porque habíamos hecho una actuación en una ciudad, dormíamos a mitad de camino para llegar al día siguiente a otra ciudad donde teníamos otra función. Carretera comarcal, la Guardia Civil que ve una furgoneta por allí, pone las luces, nos sigue, nosotros ya íbamos cansados, ya pensando, nos van a parar, nos van a revisar la carga. Bueno, ya un poco anticipando el encontronazo. Paramos la furgoneta en la pensión, la Guardia Civil que se para al lado. Bajamos, hola, buenas noches, nosotros buenas noches. ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues mire, somos una compañía de teatro, venimos cansados, venimos a dormir a la pensión, mañana tenemos que madrugar. Ajá, ¿y qué llevan ustedes ahí? Pues ya le he dicho, somos una compañía de teatro, llevamos escenografía, llevamos vestuario. Y nos preguntan, ¿tienen armas? Y nosotros, ¿cómo? Ya cansados, ya dijimos, sí, sí, claro que tenemos arma. Nuestra arma es el teatro, es la cultura, ya le hemos dicho. Y dice el guardia civil, no, 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 que si tienen alarma, que si ustedes van a dejar la furgoneta aquí por la noche, mejor si tuvieran una alarma. Y nosotros ya nos agachamos la cabeza y dijimos, sí, 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 tenemos alarma. Buenas noches.